Como recordarán, la anterior clase hemos visto el primer método, que era el método de los nodos, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el método de barras, ya continuando con el capítulo, con el penúltimo capítulo. Y antes de comenzar a resolver, les voy a explicar en qué consiste este método. Ya vamos a hacer los pasos otra vez. El primer paso es el mismo que en el anterior método. ¿Ya? Tienen que verificar la inestabilidad de la estructura. Es decir, tienen que verificar esta ecuación de acá. ¿Ya? Entonces, antes tienen que contar, ¿no? Cuántos nodos, cuántas barras y cuántas reacciones hay. Esto se repite con lo que hemos hecho para el anterior método. Número de nodos, en este caso hay 6, ¿no? Está pintado con naranja. Número de barras, 9, todo lo que está tachado, ¿no? Y número de reacciones, las reacciones en los apoyos, ¿no? 3. ¿Eh? Y si se cumple, como acá que 9 es igual a 9, entonces significa que podemos resolver. Una vez que verifiquemos esta ecuación, el siguiente paso es calcular las reacciones en los apoyos, ¿ya? Y esto aplicando las condiciones de equilibrio que hemos aprendido hasta ahora. Los motores de fuerzas en cada eje. Así vamos a poder calcular las reacciones A sub y, A sub y, A sub x y E sub y. ¿Ya? El siguiente paso en el anterior programa, recuerdan que era analizar qué nodo vamos a hacer, ¿no? En este paso, bueno, una vez que ya hayamos calculado las reacciones, lo que tenemos que hacer es cortar, ¿ya? O si no, bueno, seleccionar tres, solo tres, ¿ya? ¿Por qué? Eso tiene que ver mucho con porque solo tenemos tres ecuaciones para resolver, ¿no? Entonces, voy a cortar tres barras y voy a tener tres incógnitas. Así voy a poder resolver, ¿no? Esas tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿ya? ¿Qué pasa si tú cortas cuatro barras? No, vas a tener cuatro incógnitas con tres ecuaciones, no vas a poder resolver, ¿ya? Por eso es importante solamente cortar tres barras, ¿ya? Ahora, importante también que estas tres barras no deben no deben ser concurrentes, ¿ya? ¿Recuerdan? Vectores concurrentes que pasan por el mismo punto, ¿no? Es un concepto similar, ¿ya? Las tres barras no deberían de pasar por el mismo nodo, ¿ya? Pueden pasar dos, pero la tercera debería de estar en otro nodo, ¿ya? Entonces ese sería el tercer paso. Seleccionar tres barras que no sean concurrentes, ¿ya? Y ahí vamos a realizar el corte, ¿no? Acá vamos a ver dónde podemos hacer el corte. El primer corte que podemos hacer es acá. Porque fíjense, he seleccionado tres barras, entonces voy a tener tres incógnitas, ¿no? Con tres ecuaciones. Se va a poder resolver, ¿ya? Y noten que la barra BC y la barra AB concurren en un mismo punto, ¿no? ¿Ya? Tienen un punto, el punto C es el mismo para ambos, ¿no? O sea, concurren en ese punto, ya se unen en ese punto. Mientras que la última barra no pasa por ese punto, por el punto C. Entonces está bien, ¿ya? Dos pueden pasar, por el tercero ya no. Los tres no pueden pasar por el mismo punto. Esa es la condición, ¿ya? Otro lugar donde podríamos hacer es la primera opción. Otro sería esta, ¿no? Que también estoy seleccionando tres barras para el corte, ¿no? Y noten que la barra CD y la barra FD pasan por el punto D, sí, pero la tercera no pasa, ¿no? Entonces está bien, ¿ya? Entonces, como te dice el subtítulo, selecciona tres barras que no sean concurrentes, ¿no? Esta es la segunda opción. Y hay otra opción más. Noten que yo puedo hacer esta de acá, ¿no? Noten que estoy seleccionando tres barras, ¿no? CD y CF concurren en el punto C, ¿no? Pero la última AF no. Entonces está bien, se puede, ¿no? Esa sería mi tercera opción. La otra, no hay otra, ¿no? Si querían cortar así como estaba, van a cortar una, dos, tres, cuatro, hasta cinco barras. Van a tener cinco incógnitas, con tres ecuaciones no se va a poder resolver, ¿ya? Entonces esas serían las opciones para el corte, ¿ya? Y cuando yo haga el corte voy a tener lo siguiente, ¿ya? Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de cualquiera de las dos, ¿ya? Yo he hecho el corte, entonces puedo trabajar o bien con la izquierda o bien con la derecha del corte, ¿ya? Entonces vamos a mantener esta opción, ¿ya? Digamos que estamos haciendo el corte así, como se ve en la figura, ¿ya? Este va a ser el corte, entonces yo voy a separar, ¿ya? Y voy a cortar, ¿ya? Ahí está.
Noten que estas tres barras lo he quitado, ¿no? Ahí está ese cuadrado, A, B, C, F, ahí está, y D, E, acá está, ¿ya? Y las barras que los unían los he quitado, ¿ya? Y en vez de esas barras voy a colocar fuerzas, ¿ya? O las incógnitas que yo quiero calcular, ¿ya? Noten que si yo uno, ¿no? Tienen que ser, otra cosa, las fuerzas igual, siempre tienen que ser saliendo del nodo, ¿ya? Igual que en el método de los nodos, estas fricciones que vamos a colocar, siempre saliendo, ¿ya? Noten que en toditos los puntos están saliendo, ¿no? En D también están saliendo, ¿no? Y se extienden a lo largo de la barra, ¿no? Están saliendo del nodo, ¿no? Ahora, noten también que si yo junto esta barra con esta barra, ¿no? Vuelvo a colocar las barras que he quitado, ya se supone que se tienen que eliminar, ¿ya? Es lo mismo, es como acción y reacción, ¿ya? Entonces, una vez que hayas hecho el corte, tú decides con cuál trabajar. Puedes trabajar con esta de la derecha o con esta de la izquierda. Al final te va a salir lo mismo. Si es que quieres calcular estas tres incógnitas, te van a salir lo mismo, ¿ya? Si no te sale, significa que algo has hecho mal. Un procedimiento está mal, ¿ya? Una vez que tengas el diagrama de cuerpo libre y decidas con cuál vas a trabajar, aplicas las condiciones de equilibrio, ¿ya? Y así vas a poder calcular las tres incógnitas, ¿no? Esta barra, la fuerza que va de C a D, ¿no? La fuerza que va de F al punto D o la fuerza que va de E a F, ¿no? Aplicando las condiciones de equilibrio. Tres incógnitas con tres ecuaciones, ¿ya? Una vez que ya tengas, bueno, ahí terminaría el problema y solo tendrías que ordenar los resultados, ¿ya? Y como decíamos antes, ¿no? Si te ha salido positivo significa que está en tensión y si te ha salido negativo significa que está en compresión, ¿ya? Y si no se ha entendido, vamos a aclararlo con ejemplos, ¿ya? Y en el primer ejemplo vamos a resolver los mismos ejercicios que hemos resuelto en la anterior clase, ¿ya? Por el método de los nodos, pero ahora vamos a resolverlo por el método de corte, ¿ya? Entonces, el ejemplo 31, el inciso A, ¿ya? Va a ser determinar la fuerza FB, ¿ya? Perdón, BD, debe ser, ¿ya? BD, ¿ya? Eso es lo bueno. Si es que te pide calcular las fuerzas en todas las barras, ya depende de ti. Puedes hacerlo por el método de los nodos o por el método de corte. Ya depende de ti. Pero si solo te pide determinar la fuerza FBD, así como acá, ¿no? Entonces es más fácil hacerlo por el método de corte porque te va a salir bien directo, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo por el método del corte. Tenemos que seleccionar tres barras, les decía, ¿no? Y podría ser de esta manera, horizontal, ¿no? Estoy cortando tres barras que no son concurrentes, se puede, pero creo que más fácil va a ser vertical, ¿no? Entonces el corte que voy a hacer, esto más, perdón. Antes de comenzar, estamos viendo lo que hemos resuelto en la anterior clase, ¿ya? La fuerza que nos pedía, BD, nos ha salido 250, ¿ya? Y vamos a ver si el método sirve, ¿ya? O sea, lo vamos a comprobar, lo vamos a verificar, vamos a demostrar que el método sí sirve, ¿ya? Esta es la respuesta que nos ha salido en la anterior clase, haciendo por el método de los nodos, ¿ya? Ahora lo vamos a tratar de resolver por el método de corte, ¿ya? Ahí está la respuesta, nos tiene que salir 250. A ver, vamos a comprobar, ¿ya? Entonces, ustedes ya, bueno, ya deben saber este triángulo de dónde he sacado, ¿no? Solo he puesto las distancias, ¿ya? Este ángulo alfa, donde se repite, está acá, ¿no? Acá, acá, también está acá, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, como les decía, este podría ser el corte, ¿no? Pero mejor lo haremos así vertical, ¿no? Estoy seleccionando tres barras, ¿ya? Que no son concurrentes, ¿no? Entonces, el primer paso es, perdón, me he saltado, el primer paso era demostrar que se verifica la ecuación, ¿no? De inestabilidad, ¿no? Pero ya hemos demostrado, resolviendo la anterior clase, que sí se puede, ¿no? Entonces, el siguiente paso sería calcular las reacciones en los apoyos, ¿ya? Y eso también ya lo hicimos en la anterior clase, ¿no? Pero ese sería el primer paso, verificar la inestabilidad, ¿ya? Verificar esta ecuación, ¿no? Pero ya la hicimos la anterior clase y hemos demostrado, ¿no? Que si se cumple, entonces se puede resolver. El segundo paso que les decía es calcular las reacciones en los apoyos, ¿no? Y dibujan el diagrama de cuerpo libre, ven dónde se repiten los ángulos, ¿no?
En el apoyo C, dos apoyos, ¿no? En el punto C, un apoyo fijo, dos reacciones, y en el punto A, un apoyo simple, una reacción, ¿no? Y aquí aplicamos las condiciones de equilibrio, ¿no? Y todo este procedimiento ya lo hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Estamos volviendo a repetir, ¿no? Se supone que ya tenemos estos valores. Y aquí viene lo nuevo. Una vez que ya tengamos las reacciones en los apoyos, entonces seleccionamos tres barras que no sean concurrentes, ¿no? En este caso, estas tres dijimos. Vamos a partir por ahí. Y vamos a borrar el lado. Bueno, nos conviene. Bueno, hay que seleccionar un lado, ¿no? Para trabajar. Entonces vamos a realizar el corte. ¿Ya? Y vamos a trabajar con el lado derecho. ¿Ya? Si estamos, tenemos que quitar estas tres barras. Entonces solo me quedaría la barra que va de C a D, ¿no? Entonces, en vez de las barras que estamos quitando, vamos a colocar las incógnitas, ¿no? Y ahora lo vamos a colocar como FBC, ahí están las incógnitas, ¿no? El ángulo donde se repite, ahí está. Y una vez que ya tengan el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Aplican las condiciones de equilibrio, ¿no? Entonces, he hecho el diagrama de cuerpo libre, he cortado, ¿no? Y he hecho el diagrama de cuerpo libre del lado derecho, ¿ya? Estas reacciones en el punto C ya lo tenemos de dato, ¿no? Hemos calculado. Es el segundo paso, ¿no? Calcular las reacciones en los apoyos, ¿ya? Esto es dato, ¿ya? Y estas son las incógnitas que yo quiero. Pero a mí me interesa calcular FBD, ¿no? Y este método es más directo, como les decía, porque es suficiente que yo haga sumatorio de fuerzas en el eje Y ya va a estar calculado esa fuerza, ¿no? Pero vamos a calcular todas, las tres incógnitas, ¿ya? Entonces, la primera condición de equilibrio va a ser sumatorio de fuerzas en el punto D, ¿no? En aquí vamos a eliminar cuatro fuerzas, una, dos, tres y esta vertical, cuatro. Entonces solo nos va a quedar multiplicar esta fuerza BC, ¿no? Por su distancia, 4, ¿no? Más esta fuerza de 600 que también está girando en sentido antihorario, ¿no? Por eso le sumamos, más CX por 4 también, ¿no? Su distancia. Eso lo igualamos a 0, ¿no? Y de aquí despejamos FBC, ya que nos va a salir menos 600, porque CX es 600. ¿Ya? Ahora, segunda condición de equilibrio, sumatorio de fuerzas en el eje Y, ¿no? Y esto lo vamos a descomponer, ¿ya? FBD, su componente vertical sería por el seno, ¿no? FBD por el seno de alfa tiene que ser igual a 200, y de aquí se despeja, porque el valor del seno de alfa ya lo tenemos, ¿no? Es 4 quintos, ¿ya? Del triángulo del principio. Y de aquí se despeja FBD, que es 250, ¿no? Y recuerdan, les he mostrado antes, hemos ido a ver que hemos calculado la anterior clase, ¿no? Recuerdan que era 250 y se cumple, ¿no? Nos ha vuelto a salir ese valor de 250. Entonces se puede demostrar que es lo mismo, ¿no? Si resuelves por corte o por nodos, ¿no? El de corte es más directo para calcular solamente una incógnita, ¿ya? Aplicamos la tercera condición de equilibrio, sumatorio de fuerzas en el eje X, sumamos esta, ¿no? FBC más CX, que están apuntando a la izquierda, más EF, ¿no? Va a ser igual a 600, ¿no? Más esta FD, ¿no? Hay que descomponer esta. FBD por el coseno de alfa, más, ahí está, FBD por el coseno de alfa. Tiene que ser igual todo eso a 600. No, acá reemplazamos todo lo que hemos calculado. FBD, acá está, teníamos 250. Después teníamos también BC, que es menos 600. Ahí está. El coseno de alfa, que es 3 quintos, ¿no? Y de ahí despejamos el valor de EF, que es 450. Y así se resuelve por el método de corte. Es más directo, ¿ya? Ahora vamos a resolver. Recuerdan que hemos resuelto tres ejercicios la anterior clase. Este era uno. Vamos con el segundo. Ese va a ser el inciso B. Ya vamos a demostrar otra vez. Y estas son, van a poder verificar que nos ha salido lo mismo, ¿ya? Las respuestas que hemos sacado por el método de corte es lo mismo que las respuestas que hemos sacado por el método de nodos. ¿Ya? Ahí están, las mismas respuestas, ¿no? Menos 600, 250 y 450. ¿Ya? Entonces, el inciso B de, va a ser, bueno, vamos a ordenar lo que hemos calculado y también, como les decía, este es el último paso, ¿no? Siempre ordenar las respuestas y colocar, ¿no? Como es negativo, nos va a salir compresión, positivo, tensión, ¿ya? Y esto siempre pasa si es que colocas las reacciones saliendo del nodo. El inciso B ahora. El inciso B va a ser resolver también un ejercicio de la anterior clase, ¿ya? ¿Recordarán este ejercicio? ¿No?
En este paso ya hemos verificado, como se puede ver, el primer paso ya está, ¿no? Verificar si es estable o inestable, ¿no? Acá reemplaza, ¿no? El número de barras, el número de nodos y el número de reacciones, ¿ya? El número de barras es 7, lo pueden contar. El número de nodos es 5, ¿no? Y el número de reacciones, un apoyo fijo simple, son 3 reacciones. Entonces se cumple, 7 es igual a 7, se puede resolver. El segundo paso es calcular las reacciones en los apoyos, ¿no? Pero esto ya lo hicimos en la anterior clase, entonces lo voy a volver a copiar, ¿no? Y muy importante los ángulos, ¿no? Que acá ya lo he sacado. Igual la anterior clase ya está explicado cómo he sacado esto. Entonces nos pide calcular la fuerza FB, la fuerza, perdón, BD, ¿no? Aquí está. Esta fuerza, bueno, la fuerza en esta barra nos pide calcular, la fuerza BE. ¿Ya? Entonces recuerdan que hicimos la anterior clase por el método de los nodos. Partimos del nodo A, ¿no? Después al nodo D, después al B y después al E, ¿no? Y recién se podía resolver, ¿no? O si quieren, podrían comenzar por el C y después ir al nodo E. También depende de ustedes, ¿no? Pero siempre hay que hacer como dos pasos, ¿no? Por el método de corte es más directo, solo hay que hacer un paso. Pero hay que seleccionar bien dónde vas a cortar. ¿Ya? Entonces, como ya hemos hecho el primer paso, vamos con el segundo, que es calcular las reacciones en los apoyos, ¿no? Y eso lo vamos a copiar del ejercicio que ya teníamos hecho en la anterior clase, ¿no? Este es. ¿Ya? Y también vamos a copiar la respuesta, ¿ya? Para ver si nos va a salir o no nos va a salir por el método de corte, ¿ya? Esta respuesta la hemos obtenido en la anterior clase, resolviendo por el método de nodos, ¿ya? Vamos a ver si se repite. Ahí está. Nos tendría que salir esa fuerza BE menos 3,75 kilonewtons. Vamos a ver, vamos a comprobar, vamos a realizarlo por el método de corte y nos debería de salir lo mismo. ¿Ya? Entonces vamos con el segundo paso, que es calcular las reacciones en los apoyos. ¿Ya? Y bueno, este es el diagrama de cuerpo libre. En el apoyo, bueno, en el punto C un apoyo fijo, ¿no? Y en el punto E un apoyo simple. ¿Ya? Aplican las condiciones de equilibrio y debería de salir esto, ¿no? Más explicado, más a detalle está en el video o en la clase de la anterior semana. ¿Ya? Una vez que tengan las reacciones en los apoyos, entonces vamos a cortar, ¿ya? Pero hay que seleccionar bien, ¿no? ¿Dónde quiero cortar? Tengo que seleccionar 3 barras. En este caso hay varias posibilidades, ¿no? Por acá podría cortar o por acá, ¿no? Si corto por acá, no me conviene, ¿no? Yo quiero la incógnita BE, ¿no? Yo quiero la fuerza en esta barra. Entonces sí o sí tendría que cortar esta barra. Y entonces la única opción sería por acá. Entonces vamos a realizar el corte, ¿ya? Y vamos a hacerlo, como les dije, este corte, ¿ya? Entonces puedo trabajar bien con la izquierda o bien con la derecha, depende de ustedes. Entonces nosotros vamos a trabajar con el lado izquierdo, ¿ya? En vez de las barras lo vamos a quitar, ¿ya? Y lo vamos a colocar las incógnitas, ¿no? Que quiero calcular, ¿ya? Colocamos los nombres, ¿no? Acá FBC, ¿no? El nodo B estaba acá, acá sería BE, ¿no? Y acá FDE. Siempre, como les decía, tienen que colocar saliendo del nodo, las incógnitas, ¿no? He hecho el corte y lo estoy colocando saliendo del nodo E, ¿no? Y aquí también saliendo del nodo C. ¿Ya? Acá ya tenemos los valores de CY y CX, ¿no? Y también el valor de EY. En este caso lo vamos a hacer más directo, ¿ya? Porque solo, bueno, nos pide calcular la fuerza BE, ¿ya? Entonces solo hay que hacer sumatorio de fuerzas en el eje Y y ya estaría resuelto, ¿ya? Vamos a colocar los valores y vamos a realizar sumatorio de fuerzas en el eje Y. ¿Ya? Necesito la componente de FBE en el eje Y. ¿Ya? Sería el seno, ¿no? Entonces, apuntando hacia arriba tenemos la fuerza BE por el seno del ángulo alfa más esta EY, ¿no? La reacción en el apoyo E, que es de 10, ¿no? Más 10, es igual a todo lo que está apuntando hacia abajo, ¿no? Que sería 7 kilonewtons. Reemplazamos y tenemos que, bueno, 7 menos 10 dividido entre el seno del ángulo. El seno del ángulo es 8 sobre 10. Y esto nos sale negativo, ¿no? 7 menos 10 es negativo, menos 3,5 kilonewtons, que nos sale con presión, ¿no? Y si recuerdan, eso nos debería de salir, sí, ahí está, BE, ¿no? Nos tendría que salir menos 3,75 y se cumple, ¿no? Nos ha salido. Y como han podido ver, es más directo, ¿no? Después de realizar el diagrama de cuerpo libre para calcular las reacciones en los apoyos,
Por el otro método era más largo, ¿no? Tendríamos que hacerlo en 2 o más pasos, ¿no? Mientras que acá solo lo hemos hecho en un paso y ha salido más rápido, ¿no? Por el método de corte, como les decía, solo sirve para cuando te pidan una sola fuerza en una barra, ¿ya? Si te piden las reacciones en todas las barras, tendrías que hacerlo por el método de nodos. Pero también se puede hacer por el método de corte, depende de ti, cómo quieres hacerlo, ¿no? Vamos con el último ejercicio de la anterior clase, ¿ya? Ese va a ser el inciso C, ¿ya? Tenemos que comprobar, ¿ya? Cuánto es el valor de CF. Noten que CF está a la mitad, ¿ya? ¿Ya? Y esto es lo que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Varios pasos, ¿no? Este es el ejercicio que hemos resuelto en la anterior clase y nos ha salido que CF es menos 3.12 kilonewtons, 3.125 kilonewtons. ¿Ya? Ahora vamos a comprobar si efectivamente sale eso, ¿ya? Vamos a determinar esa fuerza CF, pero esta vez por el método de los cortes, ¿ya? El método de barras también se le dice. Y van a ver que es más directo, ¿ya? Porque en la anterior clase comenzábamos con el nodo B, ¿no? Después con el nodo A, después con el nodo C, y recién teníamos lo que queríamos, ¿no? El valor de CF. ¿Ya? Y tendríamos que hacerlo en 3 pasos, ¿no? Y si empezábamos por el otro lado, también iba a ser lo mismo, ¿no? Uno, dos, 3 pasos también. ¿Ya? Entonces, por el método de corte, si es que solo te pide, esta como acá, solo te pide la fuerza en la barra CF, ¿no? Entonces es más directo hacerlo por cortes, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, verificar que se cumpla la inestabilidad, ¿no? Acá está, se cumple. Número de barras 9, número de nodos 6, ¿no? Reacciones 3, ¿no? Se cumple, 9 igual a 9. Ese es el primer paso, ¿ya? El siguiente paso es calcular las reacciones en los apoyos, pero eso ya lo hemos calculado, ¿no? En la anterior clase. En el apoyo fijo, 2 incógnitas, y en el apoyo simple, una incógnita, ¿no? Aquí aplicas las condiciones de equilibrio y vas a obtener las siguientes respuestas, ¿no? Una vez que ya calcules las reacciones en los apoyos, el siguiente paso, y este es el nuevo, ¿no? Por el método de cortes, es seleccionar, ¿no? 3 vigas o 3 barras que no sean concurrentes, ¿no? En este caso, estas dos sí son concurrentes, están pasando por el punto C, ¿no? Pero esta última no, entonces está bien, ¿ya? Y recuerden que solo tienen que cortar 3 barras para tener 3 incógnitas. Y acá, después de hacer el corte, ustedes deciden con qué van a trabajar, con el lado derecho o con el lado izquierdo. Ya, al final va a ser lo mismo, nosotros vamos a elegir el lado izquierdo, ¿ya? Ahí está, vamos a cortar, en vez de las barras, ¿no? Que estamos cortando, vamos a colocar las incógnitas, siempre saliendo, ¿no? Del nodo. Acá colocamos la incógnita, la reacción en E, ¿no? Que ya lo teníamos, y colocamos las incógnitas ahí, F, C, D, ¿no? Esas son las reacciones en la barra, ¿no? La fuerza que va en la barra de CAD, la fuerza de CAF y la fuerza de AF. A nosotros solo nos interesa esta, ¿no? Que es de CAF. Y en el eje Y, perdón, en el punto E, ¿no? La reacción vertical, ¿no? Ahora, como en el anterior ejercicio, acá solo tengo que aplicar las condiciones de equilibrio en el eje Y y ya voy a poder calcular esta, FCF, ¿no? La fuerza CF. Entonces aplico FCF, ¿no? Más este valor de E sub Y, que es 13.125, es igual a 10, ¿no? Todo lo que está apuntando hacia arriba igual a todo lo que está apuntando hacia abajo. Entonces, despejo y el valor de FC sería menos 3.125. Y está bien, ¿no? Se cumple. Es lo mismo que hemos calculado por el método de los nodos, ¿no? Ahí está. CF nos tendría que salir y nos ha salido, ¿no? Menos 3.125. Y noten que lo he resuelto solamente en un paso, ¿no? Después de haber calculado las reacciones en los apoyos. Solamente un paso. Mientras que si hubiera hecho por el método de los nodos, me hubiera tardado unos 3 pasos, ¿ya? Entonces, otra vez recordando, el método de nodos te sirve para calcular las fuerzas en todas las barras, ¿no? De la estructura, mientras que el método de cortes es un poquito más directo, te ayuda a calcular una barra en específica, ¿ya? Si es que el ejercicio solo te pide calcular la reacción o la fuerza en la barra CF, ¿no? Solo te está pidiendo en una barra, entonces es más directo hacerlo por cortes, ¿no? Y han visto que nos ha salido el mismo valor, ¿no? Menos 3.125, y acá por el método de cortes también nos ha salido menos 3.125, que significa que está en compresión, ¿no? Eso también hay que colocar al final, ¿ya?
Entonces, en este primer ejercicio hemos comprobado las respuestas que nos han salido en la anterior clase, ¿ya? Recuerdan que los tres incisos de este problema son los tres ejercicios que hemos resuelto por el método de los nodos la anterior clase, ¿ya? Entonces, en el examen la docente te puede decir lo mismo, ¿ya? Inciso A, digamos, eh, calcular las fuerzas en todas las barras por el método de los nodos, ¿ya? Y inciso B, o tal vez puede ser otra pregunta, ¿no? Verificar, ¿no?, sus respuestas utilizando el método de cortes, ¿no? Y así estamos verificando, ¿ya? Pero aquí falta, porque este problema solo te pedía, ¿no?, calcular la fuerza en la barra CF, ¿no? Cuando te pida comprobar sus respuestas, ¿no?, que ha obtenido por el método de los nodos, entonces tienes que hacer todos los cortes que puedas, ¿no? No solamente de una, ¿no? Todos los cortes que puedas, ¿ya? En este caso, en esta barra, se puede hacer un corte acá, es como le he explicado, ¿no?, al principio, un corte acá, otro corte acá, ¿no? Dos, tres, se puede hacer hasta tres cortes, ¿no? Y al hacer esos tres cortes vas a poder calcular seguramente las fuerzas en todas las barras, ¿ya? A eso se refiere cuando la docente te dice comprobar las respuestas, ¿ya? Otra vez, si el inciso A es método de los nodos y el inciso B te dice comprobar por el método de cortes, entonces vas a cortar por donde puedas, ¿ya? En este caso se puede cortar tres veces, ¿ya? Y vas a comprobar que las respuestas son las mismas. Entonces, en los siguientes ejercicios vamos a ver más a detalle. Si no has entendido, vamos a ver más a detalle los pasos que se siguen para resolver la estructura por el método de cortes.